Mi hijo me llamó en la noche y me dice, papá, no sé qué pensar. Me dice, tiene el cráneo totalmente abierto, Ay, no. roto, sí. Pero hoy en día está trabajando, ha vuelto a trabajar. No me digas. Habla perfectamente, razona bien, todo. Ahí decía, en esa época del 80, decía próximamente Hotel Nisei. Mm. Y de pronto, desde ahí entran los paramilitares y nos empiezan a disparar por atrás también a la Yo me acuerdo que quien gritó mucho fue el padre Tumiri, que decía, estamos desarmados, no disparen, tal, del otro. Y de la cocina sale el Marcelo, a la rastra. Se viene con nosotros y me dice, perdón, esta mierda está muy jodida. Y saca su revólver. Le digo, quédate, ¿qué vas a hacer? No, aquí hay que ver qué hacen. Y se baja. Nuestro invitado de hoy es un destacado director de fotografía que ha participado en grandes producciones del cine nacional. Un hombre de fe. ¿Tú sabías que él puede haber sido la última persona que vio con vida a Marcelo Quiroga y que con quien el líder socialista habló? Además, nos viene a contar sus historias de fe con su hijo y con su familia, que son maravillosas. Con nosotros, Milton Guzmán. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Damos todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Visita nuestra web grupocascada.com o descarga nuestra app La Cascada, totalmente gratis. Te demostraremos que siempre podemos hacerlo mejor. La Cascada, orgullosamente boliviana. 3, 2, 1, estamos al aire y hoy tenemos un invitado de lujo, Milton Guzmán. Bienvenido, Milton, qué gusto Gracias a ti. tenerte con nosotros. No, para mí la alegría. Muchos lo conocen. Milton es un referente del audiovisual boliviano, con una obra que es profundamente marcada por la identidad nacional. Inició su carrera en Canal 7, luego de que la interrupción de sus estudios de medicina, nos va a contar de eso, nos lo llevara a redirigir su vocación hacia la comunicación. Interrumpe sus estudios de medicina por la dictadura de Banzer. Desde sus primeros años estuvo presente en coberturas de alto impacto histórico, como la toma de la Central Obrera Boliviana el 17 de julio de 1980, que acabó con la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz y una persona más, ¿no? Carlos Flores Bedregal, ¿no? Vamos a hablar de eso también. Fue fundador de ATV en Cochabamba, consolidando desde entonces una trayectoria amplia y versátil que abarca televisión, cine y producción independiente. En el ámbito televisivo destaca su trabajo en la producción seriada Oro Verde, considerada una de las series más exitosas en la historia del país por el impacto y la masiva audiencia que convocó en su estreno. En el cine ha sido parte de obras fundamentales de la cinematografía nacional, participando en películas como Cuestión de Fe, de Marcos Loaiza, Exitosería y Carga Sellada, además de colaborar en diversas obras históricas también con Jorge Sanginés. Su trabajo está profundamente atravesado por su fe y un amor inconmensurable hacia Dios, valores que han orientado tanto su vida personal como su producción artística. A ello se suma su compromiso con el desarrollo del sector audiovisual y su dedicación a su familia, pilares que le han permitido enfrentar y superar múltiples desafíos a través de su vida. Qué gusto tenerte, Milton. Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias. Y bienvenido a Doy Fe. Bueno, ahora sí, abro el espacio para que des fe de aquello que has venido a contarnos, que es mucho, ¿no? De hecho, yo quisiera que empecemos hablando. Milton es papá de un hijo que ha tenido 2 milagros muy grandes. Cuéntanos un poco eso. Bienvenido. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti más bien por la invitación. Bueno, sí creo que una parte de mi vida ha sido marcada por Luis Eduardo, que a sus 10 años empezó con una serie de ciertos trastornos que hasta el día de hoy nunca pudimos aclarar qué fue al final, ¿no? Distintos diagnósticos médicos, etcétera, pero que a lo largo del tiempo mi hijo llegó a tener afasia, una discapacidad,
Pero en ese espacio, por ejemplo, uno de los males que le acogió mucho tiempo a él era la falta de plaquetas. Su sangre no coagulaba. Y Plaquetas son los glóbulos blancos, ¿no? no, son otros, es una parte de la sangre que es la que permite crear una red para que la sangre coagule. Ya. Y mi hijo no tenía. No tenía. Algún rato uno de los médicos en Cochabamba me dijo, tu hijo vive de milagro, porque debe estar sangrando por el estómago, por el intestino, y nada. Pero mi hijo también es una vocación de vida muy grande de lo hizo, ¿no? Y eso, entonces, cuando nos vinimos a vivir a La Paz, el año 97, Adrián Barrenechea, un gran amigo. Gran Adrián Barrenechea, ya no está con nosotros, ¿no? No, ya hace Cantautor, dos amigo, muy años y querido, medio, sí. sí, muy querido. Y él me lleva a Canal 27 de Eclesia, a hacerme conocer, él estaba trabajando en esa época ahí. Y ahí conozco a la gente del canal y me invitan a darles un taller, les doy un taller y de esa manera entré en comunicación con ellos. Y al tiempo mi hijo estaba internado en el Hospital Obrero meses. Perdón, ¿ahí conociste a Dios? No, Antes. mucho más antes, mucho ya. más antes. Yo vengo de colegio Vamos a hablar católico. de continúa, sí. Y mira, después mi hijo estaba internado meses hasta que en noviembre, por los feriados de Todos Santos, la doctora que lo trataba, la hematóloga, me dice, vayan este fin de semana a su casa a descansar. Mi hijo tenía petequía, es decir, los alveolitos de la piel reventados, tenía manchitas rojas en el ojo, en la piel, en todo lado, había que tratarlo con algodón, porque basta que rozabas la piel y el hematoma era fuerte. Salimos ese fin de semana y domingo fuimos a Eclesia, a una prédica, y al final me pide su mamá que pida oración. Yo tenía vergüenza todavía. La mamá del niño, sí, tu esposa. Sí. Yeah. Me dice, pedirles oración. No, si no, no me muevo. Bueno, fui a hablar y justo me encuentro con Chivi, que en los talleres habíamos compartido mucho. Para Silvia. Sí, habíamos compartido mucho en los talleres, todo. Entonces me dice, hola, Milton, ¿qué ha pasado? Y le digo, quiero hablar con tu papá para ir a orar por mi hijo. Entró y la Chivi es un remolino. Entonces entró y lo sacó el pastor y me dice, ya, vamos. Entonces le digo, no, está aquí. Y salió, oró, salió también la pastora. Oramos y el pastor me dice, ándate tranquilo, me dice, sentí un fluir del espíritu muy fuerte, tranquilo. Bueno, nos fuimos ese día, el lunes en la tarde ya preparando a Luis para volver el martes al hospital, había que ducharlo no con el agua directa, sino con un algodoncito suavito. Y cuando yo estoy duchando, no veo los peteques, no había las manchitas rojas de las hemorragias. Me asusté, pero también me alegré, no lo vi y su cara de mi hijo cambió. A tal punto que el martes, cuando volvimos al hospital, todo el mundo le decía, Luis, ¿qué te ha pasado, Luis? Mi hijo estaba en silla de ruedas, pero todo el mundo estaba en eso. Volvimos el martes. El miércoles le hacen una muestra de sangre otra vez y la hematóloga nos llama y me dice, tu hijo tiene mejores plaquetas que yo. Y digo, es un milagro. Y la doctora me dice, no, yo soy médico, a mí no me hables de milagro. No hay otra. ¿Por qué serán así los médicos? Y sabes que pongo un paréntesis ahí, porque los médicos definitivamente deben ser las personas que ven tantos milagros, pero no, todo esto es medicina, pero muchos médicos, ¿no? Pasó un milagro con mi hija, brevemente, un milagro con mi hija. Detectaron un tumor, algo en la cabeza, oramos, a la semana siguiente oramos, fue un movimiento así enorme, y gracias a Dios a la semana siguiente desapareció el tumor. No hay nada. Yo le dije, es un milagro al médico. Y me dijo, no, en medicina no existen los milagros, ¿no? Es que es el pragmatismo que tiene, ¿no? ¿no? Pero yo igual, yo tengo una prima que es médico, claro. Pero ella cree en milagros porque ha vivido los milagros de mi hijo. Ella trabajaba en el Hospital Obrero en pediatría, en el 4º piso donde estaba internado mi hijo. Y nada, se sorprendió primero con esto de las plaquetas. Claro, porque días antecitos le hicieron la primera quimioterapia, era una serie de quimioterapias, pero cuando la doctora le hizo las plaquetas que estaban bien, entraron en la duda de si hacían la segunda dosis. Como médicos decían, no, hay que seguir con el protocolo. Pero para la segunda dosis, sí. Pero no sé si jueves o viernes en la noche yo estaba con mi hijo y con mi prima justamente, que estaba de turno charlando al lado de la cama de mi hijo, y me dice, ¿qué pasa con él? Está respirando mal. Y me fijo y respiraba agitado. Mi prima es intensivista, me dice, no, despertarlo, radiografía. Lo llevamos, lo sacaron radiografía, dice, no, hay una
hay líquido en el pulmón y hay una mancha y la pleura está muy gruesa. No, al día siguiente junta médica otra vez y ahí deciden no continuar con la quimioterapia. Entonces digo, esos son los propósitos de Dios. Cuando no crees Difícil, algo, porque claro, te estaba poniendo otra otra prueba dura, o sea, Sí, pero pero ya con problemas y ahora resulta que salía un poco de este tema de las de plaquetas las y plaquetas empezamos y con ahora el empieza pulmón. con el pulmón. Pero nosotros entendíamos un poco el propósito. Ya haber vivido un milagro es algo gigante en tu vida, ¿no? Y decíamos, Dios sabe por qué. Yo siempre digo muchas veces, Dios sabe por qué. A veces hasta te puede pasar algo malo, pero es para que te pase algo bueno después. Y yo he vivido muchas veces eso. Entonces, nada, le hacen punción y dictaminan una terapia en base a antibióticos, todo, y se suspendió la quimioterapia. La doctora, la hematóloga, me dice, hay que hacerle análisis cada 3 días porque van a bajar las plaquetas. Nunca bajaron. Nunca bajaron. Nunca. Qué más milagro bajaron. más grande, ¿no? Nunca bajaron. Todo fue origen de la oración, a Claro, raíz la comenzó todo. oración, y es la fe que tenemos, ¿no? Porque yo siempre digo fe, y alguna vez hay gente que no conoce, digo, lo más lindo en tu vida es que tengas fe, porque es esperar lo que no ves, creer lo que no La ves. certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Ajá. Algunos se rayan, pero pues, es que eso es la fe. Y nosotros básicamente tenemos esa fe, ¿no? Y era a tal punto que la gente se choqueaba con nosotros porque pese a que Mick estaba ahí, nosotros teníamos una vida relativamente feliz. Navidad llevamos chocolatada al obrero y la metimos de contrabando y toda la sala de mi hijo les invitamos chocolatada, panetones, los médicos venían por turno a tomar su chocolate y todo, y Navidad, la noche de Año Nuevo metimos lechón. Lechón, una Sí, lechonada. metíamos una lechonada y los médicos cerraban la puerta de la sala de mi hijo y venían a comer ahí, salían, venían por turno. Fue muy lindo, conocimos mucha gente, impactamos a alguna gente también, porque al verlo a Luis mucha gente también se acercó a Dios. Y pues el segundo milagro fue que sus pulmones, después de casi 2 meses de la terapia de antibióticos y todo, una segunda vez que fuimos a la congregación, igual en un fin de semana que nos dan permiso, salimos, estaba un día lluvioso, entonces yo voy a traer mi auto para pararme en la puerta de la congre y sacarlo a Luis rápido. Vuelvo, mi hijo estaba en silla de ruedas, y su mamá me dice, esta cholita quiere orar. Y la cholita me dice, hermano, me han traído a mí esta mañana mis hijos a alzada, pues estaba muy enfermo. Cuando hubo la oración de sanidad, yo me he sanado. Y cuando he abierto mis ojos, lo primero que he visto a tu hijo. Y Dios me ha dicho que tengo que ungirlo y tengo que orar por él. Bueno. Si Dios ha dicho. Sí, nos hemos ido a un rincón. Sí. Oró, sacó su botellita de aceite, lo ungió a mi hijo y listo. Para no alargar, cuando volvimos el martes... No, contanos todo, por favor, no, alargarlo, no hay problema. Bueno, ese día después fuimos a almorzar y mi hijo no quiso, no tenía apetito. Su mamá me dice, no, llámala a tu prima, mi prima estaba de turno, dile que no quiere comer. Bueno, le llamo a Janet, digo, ¿puedo llevarlo a Luis al consultorio? Ve, me dice, ahorita no hay mucha gente. Lo llevo, calienta el ambiente, le ausculta y me dice, ¿cuál de sus pulmones estaba mal? Le digo, no me doy cuenta si es derecho o izquierdo. Los dos ventilan una maravilla. Bien. Pasa eso, le dice, si no come un día no hay problema. Luis se sirve bien, no tengas problema de que no coma. Bueno, martes volvimos tarde, porque Luis no quiso despertar. No lo vio la Junta Médica. El miércoles lo ven, piden una radiografía. En la tarde yo le hago sacar la radiografía en la noche. Y el jueves yo estaba trabajando. Yo salí de mi oficina relativamente 12 menos cuarto, iba a mi casa, preparaba algo, almorzaba con mis hijos, los llevaba a su colegio y de ahí me iba al hospital llevando comida para el hospital. De pronto, 12 menos 20, la secretaria me dice, Milton, un teléfono del hospital. Y yo iba al arrastre al teléfono, esperando cualquier noticia. Pero voy y su mamá me dice, vente al hospital, no vayas a la casa. ¿Pero qué? No, ven. Y me salgo corriendo. Llego al hospital y justo la doctora me llama, ven, y me mete al consultorio y me dice, mira las placas. Esta es la de hace 2 meses, la pleura, la mancha, todo. Esta la debes sacar anoche, me dice. Sí, pero yo, por lo bien que está, dije, no es de Luis, y le he hecho sacar otra y es esta, y son igualitas. No hay nada.
El neumólogo me dice, ¿de qué quiere que lo trate? Y digo, es otro milagro. Y la doctora me dijo, bueno, ya no sé qué pensar, pero yo no quiero milagros, pero ya me hacen dudar. A raíz de eso, mi prima, que es médico, hoy en día es una ferviente cristiana de mucha fe y pone siempre a Dios en su consulta. ¿Cómo se llama? Janet González. Janet González, la Sí, doctora es Janet González. pediatra intensivista. Pediatra intensivista. Sí, Sigue trabaja en trabajando materno, sí, trabaja en materno. en el materno infantil. Sí, sí. Y tiene igual grandes. Yo le tengo mucho cariño además al materno infantil porque han tenido a mi hija un mes ahí cuando era bebé. Ya, entonces por ahí ya mi tiene 16 años la niña, ¿no? Entonces, claro. Por ahí ella la ha visto un abrazo, algún rato. un abrazo para la doctora. ¿Eh? Sí, sí, sí. Algún Muchas rato bendiciones. Qué importante, ¿no? Que hay un médico que lleve, además, seguramente lleva palabra y todo aquello. Claro, y eso anima a la gente. Si ella ora a sus internos, siempre les habla de Dios. Ese bebé nos puedes contar. Así, la vamos a invitar a la doctora para que nos cuente sus milagros, pero un adelantito. Mira, un día mi prima estaba de turno y llegó un bebé muy delicado. Dice, estaba constantemente atendiéndola todo y en la noche ya estaba fatigada, entonces deja a su interno, a la enfermera, dice, por favor, vigilen, quiero descansar un ratito. Y se va a su cuarto a descansar y en cuanto se echa, ella sintió una sombra salir y apretarle el cuello, tratar de sofocarla. Ella dice, en el intento así más duro, más reticente que he tenido, gritó Jesús y la sombra se alejó. Y ese ratito pensó el bebé y salió corriendo a la sala y el bebé estaba sofocándose. Entonces pudo salvarlo de nuevo. Es increíble, o sea... Y la guerra, ¿no? La guerra, total, todo el tiempo. La guerra espiritual es muy fuerte, ¿no? En todo sentido y en todo momento, en cada lugar. Nos enfrentamos todo el tiempo a esa pelea entre en quién creemos. Claro. ¿Tú lo vives también? Siempre. Si yo digo que toda la experiencia que nosotros hemos pasado, la que yo he vivido, me ha dado la idea de que Dios está conmigo todo el tiempo. Y yo digo siempre, Dios es tan grande, tan bondadoso, que no solamente arregla las cosas grandes y milagros, sino que a veces te da... Yo salgo de mi casa un poco tarde a una reunión y digo, Señor, quiero un minibús, mándame ahorita uno. Y llega. Y es eso, es vivir en fe. Yo he tenido... ¿Cómo conociste cómo empezó ahora sí te pregunto eso? Bueno, yo desde chico he sido siempre muy aficionado. Yo he crecido en colegio católico, ¿sí? Pero hasta sexto básico, donde me desilusioné del catolicismo, de la forma de predicar y hacer lo contrario. Y de ahí me empecé a estar más... ¿Predicar y hacer lo contrario? Es que en la religión católica, ¿qué me choqueó? Y te lo cuento así. Yo estudiaba en Trinidad, en el Beni, en La Salle, y yo era collita, entre muchos cambas, y el hermano Gil, que era el jefe de mi curso, que nuestro profesor, me tenía cariño y me entregaba a mí las llaves de la sala de ping-pong, porque jugábamos ping-pong. Y un día viernes, bueno, yo toda la vida de escuela era el ver los curas, la predicación de la fe, etcétera. Y yo era, inclusive en tercero básico, casi me llego a ser monaguillo. Pero esa vez en Trinidad fue que un día me dicen, terminan de jugar y me subes la llave a la casa donde viven ellos, en el tercer piso, en el cuarto piso del colegio. Terminas de jugar, entonces voy y subo las gradas y la señora que era la empleada me dice, no, pasa nomás adentro. Yo entro y de pronto veo una mesa servida, pero de reyes. Y ahí entré en la contradicción de decir, ¿cómo puedo vivir yo así y predicar abajo con la gente de otra forma? O sea, tratar mal a la gente, no ayudar al pobre, pero yo vivir en la opulencia. Había una contradicción, ¿no? Claro, para mí, a mis 11 años fue una contradicción terrible, terrible. No podía entender cómo puedes decir una cosa y actuar de otra forma. Terminé básico, me tocaba entrar a la secundaria, volvimos a La Paz ese año y dije, yo no vuelvo al colegio. Mi papá se enojó, mi mamá igual, y a uno de mis tíos dije, inscríbeme a otro colegio. Me dice, yo al Ayacucho te inscribo, el director es mi amigo, vamos al Ayacucho. Y estudié en el Ayacucho.
Ah, llegaste a Ayacucho. Yo estoy en Ayacucho. Pero digamos ahí, digamos, tú Claro, tenías siempre ahora cercanía. yo siempre he sido un hombre de fe. Quizás eso también ha ayudado de que cuando me acerqué más fuerte fue cuando mi hijo se empezó a enfermar. Ahí sí, como se dice, doble rodillas, ¿no? Y decir, Señor, al bien está en tus manos. ¿Cuántos hijos tienes? 3 en mi matrimonio y 2 hijas antes de mi matrimonio. O sea, son 5 en 5. total. Y tu hijito es Es el mayor el del mayor. matrimonio, sí, Ah, sí, bueno. sí. Y yo tengo eso, y es una cuestión, no sé si bíblica, pero los hijos mayores son quienes son más atacados por el enemigo. Yo tengo muchos amigos, inclusive de mi prima, de la que es médico, su hijo mayor hace 2 años y medio tuvo un accidente brutal en Santa Cruz. Se partió el cráneo. Cuando mi hijo que vivía allá, yo le dije, anda a verlo, Andrés, está mal, está en la clínica. Mi hijo me llamó en la noche y me dice, papá, no sé qué pensar. Me dice, tiene el cráneo totalmente abierto, Ay, no. roto, sí. Pero hoy en día está trabajando, ha vuelto a trabajar. Ah, no. Habla perfectamente, razona bien, todo. Milagro. Es lo que te decía en la charla previa. Cuando nosotros empezamos este programa, este podcast, nosotros decíamos, son historias que pasan pocas veces en la vida, pero que nos marcan para siempre. Son 80 y tantos, llegamos ya, que estamos ya casi en los 90 invitados, y hemos cambiado definitivamente porque hemos confirmado que los milagros pasan todos los días. ¿No? Y el que no lo quiere ver es médico, como esos señores que dicen, no, yo no quiero verlo, ¿no? Claro, no quiero ver milagros. Es negar. Es negar una cosa. Negar, sí. Y ese es doy fe, dar fe de eso. Por eso a mí me encantó, y cuando Reinaldo me dijo, le dije con todo gusto. Claro que Reinaldo. Es que la gente, yo creo que la gente muchas veces no asume qué es un milagro. Piensa que tiene que bajar del cielo algo. No, nuestro vivir es un milagro. Muchas veces, yo desafío a la gente, ¿no? Muchas veces uno dice, está caminando en la calle, le pasó a mi hermano, ¿no? Que decía, a ver, Dios, dame una señal de que estás conmigo, ¿no? Claro, uno piensa en esas películas VIP, tú eres cineasta, Claro, sí, esas películas de que se abre el cielo, y Moisés, ¿no? Esa voz, ¿no? Resulta que Mirko estaba caminando y de pronto una mariposita, ¡ping! Así de simple, ¿no? O sea, y sí o sea, eso se quebrantó y claro, y realmente, este podcast, esta entrevista es para alguien que está buscando a Dios, seguramente, y nos está viendo ahí. Sí. Y efectivamente, si tú buscas de su presencia, vas a encontrar, y no es una cuestión, digamos, de debate, ¿no? Es una cuestión que hay que sentirla, es de vivirla, ¿no? De sentir. Sí, y yo creo que Dios a veces, aunque no los busques, está atrás tuyo. Claro. Yo antes de ser tan de fe, he sido, pese a que yo soy muy tímido, muy introvertido, todo, pero siempre he sido un hombre de riesgo, no sé por qué. Creo que fue una de las cosas que marcó mi vida, lo del 17 de julio, ¿no? Que me salvé de morir, porque yo hubiera sido el primer muerto ese día. En el 17 de julio del 80. Sí. Enseguida vamos a hablar de eso. Claro. Antes de eso, hay un milagro también que ha pasado, que es reciente, de hace un año, Sí, ¿no? sí, Y eso sí. es, a ver, cuéntanos ese y luego vamos a hablar. Hace un año estábamos justo filmando la serie con San Ginés, con Ucamao, sobre el Bicentenario. Y teníamos que ir a filmar a Tumusla, que está en Potosí, camino a Cotagaita y a Tupiza. Había una recreación de la batalla de Tumusla, entonces dijimos, tenemos que hacer unas tomas. Y nos fuimos, un equipo reducidos, Luis Tapia, Manuel, Adib, Carlos y 5. Nos vamos a filmar y de ahí volvemos ese mismo día y salimos de Potosí en la noche después de cenar. Pasamos por Chayapata, eso de las 10 de la noche, 10:30 más o menos, pensando llegar a Oruro más o menos 1 de la mañana y a La Paz a las 4, ese era el plan. Pero unos 3-4 kilómetros antes de llegar a Popó nos falla la furgoneta. Nos vamos a la berma, colocamos los triángulos, uno de los chicos se pone delante del minibús con una linterna porque hay un tráfico intenso en esa carretera que es a Potosí y todo. Y había mucho bus, entonces nos ponemos a los 2 lados con linternas y 2 ahí y 3 nos ponemos dentro del minibús. 2 de los chicos de las puertas
destapamos el motor, porque es interno, y estábamos viendo qué hay, y de pronto no sentimos ni ruido. Yo lo único que sentí es una cosa así, y sentimos el choque. ¿Qué pasó? Venían dos volquetas corriendo, ¿Ah? que llevan mineral. Una vio, esquivó, la segunda no pudo esquivar, y nos cargó por delante. Choque con objeto detenido. Inmóvil. Claro. Luis, que estaba delante de la furgoneta, la misma furgoneta nuestra lo atropelló a él por el golpe. Porque fue el golpe. Lo atropelló. Claro, Wow. se lo llevó por delante. Más bien no fue muy grave. Yeah. Chocó en el parabrisas, tuvo un hematoma grande en la ceja y lastimaduras. Uno de los chicos, la llanta del minibús le pasó el pie. Tuvo una pequeña fractura nada más. Fueron los dos más lastimados. Yo estaba adentro, el muchacho que estaba a este lado de la furgoneta se lanzó, no pasó nada, y el otro que estaba aquí le dio un golpe a la puerta, nada más. Yo siempre digo, yo desde la COB, o más antes que he tenido algún accidente en moto y todo, siempre mis recuerdos en cámara lenta. Entonces yo recuerdo de estar ahí y de pronto sentir el golpe y me fui hacia atrás del asiento, ¿no? Y después cuando se para el carro veo los vidrios de las ventanas volar y pues, con el impulso me iba ahí adelante hacia el parabrisas, pero vi el asiento, entonces yo me fui a estrellar contra el asiento, pero no me hice nada. No me hice nada. Nada. Los chicos a veces me decían, sí, tu ángel de la guardia es poderoso, tiene harto trabajo conmigo. Sí, o sea, yo como te decía, yo he hecho muchas cosas de deportes arriesgados, he hecho paracaidismo, he hecho descenso rappel, he hecho andinismo, he volado en todo lo que vuela en el mundo, he volado en todos los aparatos que vuelan, pero eso ha sido un poco también el desafío. Creo que entendí bien cuando vi una película que se llama Fearless, Sin Miedo, que es de un sobreviviente de un accidente de avión. Es el único que sobrevive. Y sobrevive y se vuelve un tipo que desafía el peligro, y yo me identifico un poco con eso, ¿no? Porque en el 17 de julio, un poco entrando a ese tema, cuando ocurre la primera baleadura, yo estaba parado en una silla y mis reflectores estaban aquí, yo estaba filmando ahí, y Simón Reyes dice, el manifiesto va a leer el compañero Marcelo Quiroga, y digamos estaba aquí Simón Reyes y Marcelo estaba allá, y yo estaba aquí con la cámara, y mis luces ahí. Y le pasa el manifiesto. Yo me bajé de la silla, porque estaba parado en una silla por altura. Bajé de la silla y en cuanto mi pie tocó el piso, entró la primera ráfaga por la ventana y lo que volaron son las luces que estaban aquí delante mío. O sea, si yo no bajaba, yo iba a decir, tú no muerto. Y hay un milagro ahí. Sí. Y si quieres seguir, si quieres saber más de esto, enseguida vamos a hablar de eso. Enseguida viene. Sí. Antes de eso, yo quería, vamos a hacer un flashback. Sí. Bueno, tú estudiabas medicina. Sí, mira, yo siempre desde niño he sido cineasta a morir, o sea, era cinéfilo constante. Cuando vivíamos en el Beni, viví casi 9 años, yo iba al cine 6 días de la semana. Estudié fotografía en colegio, pero la vocación más grande que tenía era ser médico. Tengo en mi familia, por parte de mi mamá, por ejemplo, tengo 2 primos que son médicos, y cuando yo estaba en colegio, yo hice con ellos el internado de ellos. Me llevaron, porque yo era el abanderado de mis primos, ¿no? Entonces hice internados, hice cirugía, hice materno, hice varios internados con ellos, que eran un poco mis tutores, ¿no? Y egresé y di el examen a la U y entré sin preámbulos. Yo inclusive por ese hecho no fui con la selección boliviana de básquet, pues estaba en la selección boliviana de básquet. Sí. Mira. Pero mi papá me dice, ¿has aprobado la U? ¿Qué es, básquet o la U? Pues la U. Y no fui al sudamericano de básquet y me quedé en la U. Pero el 78 van a ser clausura a las universidades. Ahí estuve un tiempo inactivos, un tiempo fui al Beni. Y estaba en eso cuando empecé a trabajar en una fábrica de muebles en Cotacota, en Atelier, siempre me acuerdo. Y de ahí me salí porque era un trabajo un poco tedioso, no había nada de perspectiva. Y un día una tía que tenía que trabajar en Canal 7 me dice, a ti que te gusta la foto y todo, ¿por qué no vas al canal? Están necesitando gente. El Canal 7. El Canal 7. O sea, ahí empezó todo. Ahí empezó. Yo fui a probarme a las 2:30 p.m.
fui con el jefe de camarógrafos a hacer unas coberturas y cuando volvimos a las 5 de la mañana es la Bueno, una entrada 8:30. televisión completamente diferente, ¿no? Totalmente. Era el único canal en Bolivia. El único canal en Bolivia, claro. Y yo creo que es una bendición el haber disfrutado esa época. Hoy en día hacer televisión es algo, a veces hasta insignificante, ¿no? Pero esa época no, era además la formación que nos daban a nosotros, ¿no? Porque además se hacía cine, se filmaba en película, todo. Teníamos laboratorio, entonces era de un nivel, digamos, extraordinario el canal, ¿no? La gente... Grandes personalidades, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Quiénes recuerdas con aprecio en esa época? Está ahorita me acuerdo, Yo admiraba Waldo mucho Vargas, a Waldo. un gran Don realizador, Waldo. Waldito Vargas. Don Waldo. Sigue Don Waldo ahí. Sigue, siempre Un nos abrazo para Don encontramos. Waldo. Siempre Tiene que venir Don Waldo, ¿eh? Un siempre abrazo alguna grande vez para nos Waldo. vamos a reunir en mi casa, siempre estamos en los aniversarios. Está el Cocolosa, gran Cocolosa. Alguien que marcó mi vida mucho ha sido en Canal 7 como amigo y después como persona cristiana, Toto Quesada. Toto Quesada, después de que salí, después de estar 9 días preso en Naco, cuando fui al Estado Mayor. Toto ya no está, ¿no? Ya murió hace muchos años. Y era Buena cristiano. persona, cristiano. Y fue cristiano su último tiempo. Tengo su último tema que grabó, lo tengo guardado. Perdón, me agarró un resfriado, pero eso no puede detener ni esta entrevista ni mi vida. ¿Y sabes qué hago para que eso no ocurra? Pues Refrianex. Refrianex es de Bagó. Tú tomas uno día y noche y el resfrío y ya fue. Así que bueno, sigamos con la entrevista. Y nada, pues es grandes amigos, o sea, hoy en día de mi generación, por ejemplo, en Cochabamba está Edwin Díaz, está Henry Delgado, muchos amigos de Canal 7, Rafito, realizador. De mi grupo de prensa está Nelson Bernal, está José Lara, Nelson Bernal, el gringo. Claro. Éramos uña y mugre con el gringo. El José Lara, Jorge Aranda en Cochabamba, Carlos Goyonaga, que ha fallecido, Jaime García, que no sé si ha fallecido, después don Antonio, el editor, gran persona. Después de los asistentes está Ronald Tapia, está Saturnino Mollinedo, Bernabé Pozo, que también falleció. Era un equipo maravilloso, ¿no? Los periodistas Ronald Tapia está en el universitario ahora. Después estaban periodistas maravillosos. Yo me acuerdo siempre de Rómulo Tirado, Ricardo Sanginés, el Pajarito Sandoval, que falleció, Oso Morón, que falleció, otro amigo que ahora vive en Cochabamba, que fue Freddy Mejía. Es decir, grandes amistades de vida que Dios te regala, ¿no? Y que hasta el día de hoy podemos cultivar. Canal 7. Claro. Histórico porque a mí me permitió conocer mi país. Yo en Canal 7 viajaba 24 a 26 días del mes. ¿Y tú qué hacías? Porque estamos ya en el 78, ¿no? Sí. 78, a 2 años de lo que me vas a contar enseguida. Claro. Pero básicamente, yo empecé como asistente de cámara, después hice los talleres para camarógrafo y después ya era camarógrafo. ¿Y de ahí cuándo fue la primera vez que empezaste ya como cineasta a producir y a hacer cosas? Ya en Cochabamba, ¿no? Porque en Canal 7 sí, ahora sí he sido siempre, tenía 5 años en Canal 7. Siempre he sido inquieto. Por ejemplo, los 50 años, hace 5 años que nos reunimos todas las generaciones, me encontré de mucho tiempo con Verónica Caínzo, una periodista, con la que hicimos un documental sobre la peregrinación a Copacabana, por ejemplo. Un documental muy lindo. Y ella me cuenta, después de tantos años, me dice, mira, ese documental lo habían vendido a la ATC Argentina. Porque yo era de los pocos que hacía prensa, pero también hacía producción y hacía deportes. Yo no descansaba. O sea, entonces eras productor, de hecho. No, era camarógrafo y hacía prensa. Esa era mi función en el canal, ¿no? Hacía prensa. Pero los fines de semana hacía deportes con Toto Arévalo. Con Toto, claro. Con Toto Arévalo. Yo era su camarógrafo, o sea, hacía ciclismo, fútbol, atletismo, todo el fin de semana. También ha estado por acá. Sí. El primero ha sido El primero, wow. Y yo hacía su cobertura de él todos los fines de semana. ¿No? Y después, cuando entró el Pachas Carrunza a Canal 7, empecé a hacer producción, a apoyar en producción. Yeah.
Entonces, vi todos los rubros de Canal 7, ¿no? Después yo renuncié el 82. Trabajé un tiempo aquí con un italiano, con Marconi, haciendo publicidad para Venezuela. Era cómodo, pagaban bien, pero para mi ritmo era muy lento, ¿no? Porque trabajábamos 6 días al mes, 8 a lo más, y después estábamos en la oficina jugando, escuchando radio, y no era mi ritmo, ¿no? Ya cuando estaba en Canal 7, antes, un año antes más o menos, en Cochabamba se montaron las 2 primeras productoras de Bolivia. Y un día, cuando estuve filmando en Cochabamba, me llevaron a conocer una, y me acuerdo siempre el papá de los Canelas me dice, ¿no quieres venir a trabajar aquí? Me gustaría, le digo, está lindo. "Mm, ¿Cuánto quieres ganar?" Le digo, tanto. Ah, no, me dices mucho. No, le digo, pero si yo vivo en La Paz y me vengo a Cochabamba significa cambiar casa, todo. Casa. Sí. Ah, no, algún rato hablaremos. Listo, pasó eso. Pero ya cuando renuncié, estaba trabajando con el amigo italiano, un día llega Jorge Aranda de Cochabamba, que trabajaba en la productora esa, y me dice, Milton, han aceptado lo que quieres ganar si te quieres ir a trabajar a Cochabamba. Y yo Vamos, soy el así. chip así, yo soy así, o sea, digo, ¿a qué hora es la entrada? 9, mañana nos vemos a las 9. Y esa noche agarré mis cosas y me fui. Y yo siempre digo, y Dios te protege por algo. Porque mi amigo italiano, que era muy buen tipo, a los 6 meses de que me fui, entró en conflictos con la policía, con Interpol y todo, porque estaba ligado a tráfico de armas y no sé qué cosas más. No te creo. Sí. Pues te digo, o sea, Dios protege, ¿no? yo digo eso, yo siempre digo, cuando a mí algo se me tranca, nunca la peleo. Yo digo, Dios sabe por qué. Después, cuando viví en Cochabamba, igual un tiempo íbamos a Miami, porque teníamos un programa en Canal 7, y a través de unos amigos llegó a nuestro programa un azafato, un sobrecargo del Lloyd, que tenía muy linda voz, Javier López, y con él viajamos a Miami, él conseguía pasajes, todo. Íbamos a Miami a hacer entrevistas con personalidades. Nuestro programa era top en esa época en Canal 7. Y en una de esas, para transcribir una cinta, que hicimos un reportaje a los médicos bolivianos en la Florida, en las partes sur, me dicen, no puedes hacernos una copia. Le digo, voy a ver. Y había una amiga de Miami que conocía gente y le digo, ¿no sabes quién tiene? Y me dice, hay una productora que tiene todos los equipos que quieres. Y me lleva. Entro, lo conozco a un señor Merchant, un venezolano que tenía una productora, pero de lujo. Y me dice, ¿qué quieres hacer? Le digo, quiero convertir esto a VHS. Me dice, no tengo operarios, ¿tú puedes hacerlo? Sí, le digo, sí. Entonces, entramos, era un lujo, pues, su productora. Conecto, hago, me lo copio, listo. Le digo, ¿cuánto te debo? No, me dice, tranquilo, no te preocupes. Pasan 2 días, me llama y me dice, tengo que hacer una entrevista. Me dice, entonces, gente, ¿me puedes apoyar? Le digo, con todo gusto. Voy, se lo instalo los equipos, grabamos la entrevista, todo, y me quiso pagar, le digo, no, me has hecho un favor, yo te hago otro favor. En otro viaje voy y me dice, ¿por qué no te quieres a trabajar? No, $2,000 semana, te pongo departamento y auto. Esa noche no te decía, ¿qué hago? Pero es algo así que, no, y al día siguiente dije, te agradezco, pero no, yo quiero. Además que para mí Bolivia es lo más grande. Yo he tenido problemas de salir, no, pero digo, para mí, yo soy boliviano y para mí Bolivia es lo primero. Y no vine, pues, me vine. Al año me avisan de que el señor lavaba dólares y estaba en la cárcel. No. Sí, Y es poco escuchar la voz de Dios. Tu comunión con Dios va. claro. Dependencia de Dios, ¿no? Mira, una cosa que es muy linda, igual cuando ya me vine a La Paz, empecé a buscar una computadora, digamos, para mis hijos primero. Y dije, voy a comprar una PC, listo. Y un día voy a la tienda de Atma, que traían las primeras Macintosh, que yo había comprado la máquina para la productora donde yo trabajaba ahí. Y el dueño de Atma es Juan Bustillos, que yo lo conocí cuando trabajaba en Canal 7 en los 80, y él era Krishna. Y su nombre de Krishna era Hari Sankirtan. Krishna, Hare Krishna. Sí, Hare Krishna. Esos que van con turbán. Sí. Yo ahí lo conocí a este amigo, a Juan Bustillos, ¿no? Y cuando vamos a comprar las computadoras, digo, este es mi amigo. No estaba muy seguro. Cuando de pronto un día vamos a la oficina, entro y digo, hola Hari Sankirtan.
y el otro se da la vuelta. No puede ser. Milton, sí. Y nos encontramos después de como 20 años, ¿no? Y después, cuando yo iba a comprar una computadora para mis hijos, voy y le digo, quiero comprar una computadora pequeñita. Y me dice, hermano, no, yo me he traído de California una especial tuneada para mí. Me dice, pero no hago nada y estoy trabajando, te la venderé esa. Le digo, pero esa vale 4 veces la que yo quiero comprar, no tengo más. Me dice, no, pensá, yo quiero dártela esa voz. Y esa noche estaba reflexionando, pensando, y aquí he sido. Esa computadora es para ti. Te la llevas. Si Al él día siguiente dice, voy y le digo, oye, pero solo tengo tanto. No importa, dame eso y me vas dando de a poco. Aquí está tu compra, llévatela. Ya me la tenía encajonada, con sus o sea, él artefactos, sabía todo. que iba a ser tuya. Él sabía. Entonces, es eso. O sea, yo digo, tenemos que aprender a vivir en fe. Con Reinaldo tenemos un episodio bonito cuando hemos hecho, ¿te acuerdas en la licitación de el canal del Alto? Nos presentamos a una licitación y le chismean al Reinaldo de que alguien estaba pidiendo un poco menos. El Reinaldo me dice, bajaremos. Le digo, no. Y no bajamos. Pero el que ganó la licitación le jugaron sucio después. Protección. Claro, claro. Yo digo por eso, yo el día que puedo estar a punto de recibir $1.000.000, pero si hay algo mal, yo digo, Hay que estar atento, ¿no? Con el oído y el corazón. el corazón. Y esa Sí, es la relación con Dios, ¿no? La sí, dependencia. sí, yo digo por eso, y no solo es pedirle lo imposible, es pedirle a diario. Esa es la comunión. Ahí yo valoro mucho una enseñanza que la dijo el Toto. La relación con Dios es personal. No es el pastor, no es la iglesia, es tú y Dios. Mi pastor Sergio Gutiérrez, le mando un abrazo. Sergio, tiene que venir el pastor Sergio a ver cuándo se anima. Tienen igual una frase que me gusta mucho. Es una frase que además es la de la iglesia, ¿no? La ha puesto como rema de la iglesia. No rema, sino como una frase importante en la iglesia. Haz de la comunión tu principal prioridad, ¿no? Realmente qué importante es tener esa relación con Dios y la dependencia, ¿no? Si yo del pastor Toto siempre recalco eso, él decía, no vengas por mí, no vengas por la iglesia, ven por ¿Y tú has Dios. visto a Rival? ¿Has visto? No, mira, no esa época, no. Yo en mi curso de colegio sí he tenido un amigo que se convirtió en esa época y siempre ha sido pastor, todo, falleció hace 2 años ya él, ¿no? Pero no estuve en ese, porque no estaba estaba más en los estudios y todo eso, ¿no? Bueno, ahora sí vamos con el la 17 llave de julio del 80. ¿Qué pasó? Tú, bueno, obviamente estabas en Canal 7, ahora sí ya tenemos más contexto. Sí. Tú hacías cámaras. Yo hacía cámara Te convocaron a la conferencia de prensa. No, mira, yo estaba destinado en Santa Cruz haciendo un trabajo de reportajes hasta el 22 de julio. Pero con el grupo que estaba hicimos rápido el trabajo y siempre me acuerdo que el 14 de julio en la tarde fuimos al aeropuerto del Colegio Militar y despachamos nuestro material con la presidenta Lidia Gayler. Doña Lidia me quería mucho, me decía, hola, Choquito. Y ese día llegamos y me dice, hola, Choquito, ¿qué ha pasado? Le digo, presidenta, queremos mandar cintas para el canal. Y le llama a su decano, dice, carga eso al avión y vas a llevar al Canal 7. Pasó y el 14 en la noche la periodista me dice, ya hemos terminado todo, ¿qué vamos a hacer hasta el 22? Vámonos a La Paz, ya estamos en vísperas del 16 de julio. Y nos vamos pues el 15 al aeropuerto y peleamos porque esas veces no había vuelos cada tiempo, habían 3 vuelos a Santa Cruz de La Paz. Se llamaba, el YOI llamó a esa época puente aéreo. Uno era 6 de la mañana, otro 12 y otro 6 de la tarde. No había más vuelos. Y fuimos a pelear al primer vuelo desde las 4 de la mañana al aeropuerto porque viajamos con harto peso, harto equipo. Y logramos venirnos. El 15 en la noche yo fui un rato a pasear con la que era mi chica. Y el 16, feriado, a descansar. Y el 17 podía no haber ido al canal. Pero a veces que uno se ha cumplido, voy al canal, voy a dejar mis rollos a laboratorio y todo, y viene un periodista, Carlos Rebollo, siempre me acuerdo de él, y me dice, hay golpe en Trinidad. Pero en esa época en el canal nosotros estamos acostumbrados porque cada 2 días dice, mañana es el golpe, mañana hay golpe.
Y era ese el pan de cada día. Mm. Entonces, allá, y Carlos me dice, vamos a las guarniciones militares a declaraciones. Salimos, yo manejaba el jeep de prensa, entonces fuimos al Estado Mayor, cerrado. San Jorge, cerrado. Otro regimiento, cerrado, y terminamos en el Colorado, y cerrado, nadie quería hablar. Volvemos al canal, 11:20, más o menos, 11:30. Yo dejo mi equipo, ya estaba alistándome. En la mañana había hablado con mis papás, y quedamos de ir a almorzar ese día al mediodía. Quedamos en vernos a las 12, en el Lido, en la esquina de la Pérez Velasco. El Lido. El Sí, Lido Grill. el Lido Grill. Sí. Y nada, cuando eran 12:20, yo estaba alistándome para salir y viene el jefe de prensa y me dice, Milton, andate a la Cova y conferencia de prensa. Le dije, pues no soy de turno. No, es que el Jaime ha ido al banco a cobrar su viático, anda un ratito, es ida y vuelta. Ya, ni modo, vamos. Salgo y no había el jeep. Vuelvo y le digo, oye, Félix, no hay el jeep. Hermano, toma, váyanse en taxi. Y ahí también digo, a veces el destino es el destino. Porque salimos a la Plaza Murillos, subimos del Ayacucho, a la Plaza Murillo, y como nunca, un taxi. Y al mediodía el tráfico era fatal. Pues. Un taxi decía, a la COP, sí, nos subimos. Toda la columna nos ha dado en verde los semáforos. Así. Porque basta que nos hubiéramos atrasado en un semáforo Claro. Y se hubieran ido, no hubiéramos llegado. O sea, todo estaban verde. esperando a ustedes. No, ya había terminado la comisión de prensa y estaban saliendo, Ya, yéndose. ya. Y nosotros llegamos ahí. Llegamos en taxi, nos bajamos. Y ahí es como te digo que el Marcelo me dice, ¿qué ha pasado? Ya ha pasado la comisión de prensa, han llegado tarde. Yo no estoy de turno, el de turno no estaba y me han mandado a mí, pero hemos tardado en venir. No, ya pasó la conferencia, hermano. Yo ya feliz, digo, no, vámonos, o sea, ya quiere cruzar al frente para tomar otro taxi, ¿no? Y en ese rato llega, como te digo, ¿No es que alguien les llama? Marcelo. No. ¿No? Ahí estábamos en la puerta, Juan Lechín, Simón Reyes, Marcelo Quiroga, el padre de Tumiri. En la puerta. En la puerta de la Cova, afuera. Ya. En el Prado ya. En ya. el Prado, en la puerta, en el Prado, en la acera del Prado. Y ahí llega, como te digo, Pajarito, que era de la Panamericana, Fernando Escobar de Presencia, el fotógrafo de Presencia y un periodista de Radio El Cóndor. Y cuando ven eso, Simón Reyes dice, oye, pero está pues aquí la Panamericana y Presencia, repetiremos. ¿Sí o no? Empieza un poco a charlar. Sí, repetimos. Y todos subimos de nuevo a la cama. Menos Juan Lechín. Esa para mí es hasta ahorita una incógnita de la historia. Porque él no sube. Él nos mira y dice, ahorita subo. Y se queda porque ahí en la puerta del cobre había un kiosquito donde vendía tabaco para pipas, cigarros, todo, y se quedó ahí comprando. Pero nunca subió. Subimos al segundo piso, se instala la mesa. Toda foto que circula hoy en día de ese día no es de la segunda conferencia, es de la primera. Porque siempre está Juan Lechín. En la segunda no estaba Juan Lechín. Entonces se instala la mesa, empieza la declaratoria de huelga general indefinida, todo. Y es cuando yo me voy a una silla, me subo para tener el ángulo de toda la mesa. Y el Simón Reyes, que estaba leyendo, dice, no, el manifiesto lo va a leer el compañero Marcelo. Y Marcelo estaba 4 más allá. Y le pasé el papel, yo me bajo de la silla y ahí empezó O sea, así inmediato. O sea, ¿y cómo ahí fue ese momento? caía así, como se dice, un pandemonio. Era un no saber qué hacer. Mi asistente desapareció en un segundo. Entonces yo me quedé en el piso con la cámara y seguía filmando un poco y recoger el micrófono primero. Recogí el micrófono y de ahí salimos al arrastre de esa sala y nos fuimos hacia atrás donde estaba la cocina y un salón había. Vamos y en la cocina estaban todos metidos, en las cajoneras de la cocina, en todo lado. Y hay un dato curioso que hasta el día de hoy no sé qué es, pero en la parte de atrás de la México había en esa época una construcción, hoy en día funciona no sé qué oficina, que es misteriosa. Ahí decía, en esa época del 80, decía próximamente Hotel Nisei. Y de pronto, desde ahí entran los paramilitares y nos empiezan a disparar por atrás también a la cosa. Yo me acuerdo que quien gritó mucho fue el padre Tumiri, que decía, estamos desarmados, no disparen, tal, del otro. Yo me fui de la cocina al frente en un salón que había, un sillón, y yo me fui ahí atrás del sillón, con el periodista que estaba,
Y de la cocina sale el Marcelo, a la rastra. Se viene con nosotros y me dice, perdón, esta mierda está muy jodida. Y saca su revólver. Le digo, quédate, ¿qué vas a hacer? No, aquí hay que ver qué hacen. Y se baja. Bajó y qué sé yo, pues 40 segundos, algo, y ¡pah! Hubo una valedura. Desde la baleadura, el tiempo es muy difícil explicar en esos momentos, pero a los 30 segundos o un minuto apareció el famoso paramilitar que dicen que es el que lo mató a Marcelo, al frente nuestro con su ametrallador. Yo lo que a ti nos muestro la cámara y digo, somos de Canal 7, somos Canal 7 Prensa. Y él me mira con los ojos medio desorbitados todavía, a mi espalda. Yo dije, vamos a salir de aquí. Y nada, pues cambié rollo, puse el primer rollo, puse otro rollo y seguía filmando, así con las manos en alto, seguía filmando detrás del paramilitar. Y lo sacan de la cocina, del otro salón, los hacen formar. Y de pronto detrás dice, aquí hay más de prensa, y sacan a los otros periodistas. Y ahí nuestra cobertura se deshace y dice, detrás de ellos. Y nos hacen formar otra fila. Y ahí ya nos decía, manos a la nuca. Yo estaba con la cámara aquí, mi mano ahí, y nos bajan del segundo piso al primer piso. Y cuando estoy bajando las gradas, y yo era el primero de la fila, aparece el Mosca Monroy. Y cuando me ve, corre, me da un golpe y me quita la cámara y trata de abrirla, pero como eran cámaras de cine, tenían seguros y todo, no puede y la hace volar la cámara contra la pared. Yo siempre veo la cámara girando y el lente se estrella, se astilla, cae al piso, quieren abrirla, a uno de los otros paramilitares le pide una bayoneta y con la bayoneta la rompen la cámara y ven la película. Yo un mes antes había ido a un vuelo del Lloyd en Miami y me había traído un reloj hermoso que le faltaba hacer café nomás, todo así. Yo ya al bajar las gradas le saqué el seguro y el reloj estaba aquí. Pasé las inspecciones, todo, y nos hacen formar. Y de ahí nos ya abajo. Entonces bajamos del primer piso y eran 5 peldaños y era una curva y de eso bajaba hasta el Prado, eran 25 grados al Prado más o menos. Y cuando voy bajando veo algo en ese descanso. Cuando me acerco y era, el Marcelo estaba de espaldas, de bruces, y encima estaba Flores. No, es Carlos Flores Vedrega, que estaba de bruces encima de Marcelo. Entonces, para mí es un shock, ¿no? Entonces yo voy y me arrodillo. Pero si te das cuenta, es la última persona con la que he hablado. Sí. Bueno, abajo dicen que ha hablado también con los paramilitares, ¿no? Porque, según me cuenta la hermana de Marcelo... Ya estaba muerto, obviamente, ¿o no? ¿Cómo? ¿Estaba muerto o estaba herido? No, bajó y lo reconocieron que era Quito. Entonces ahí fue que hubo el forcejeo y ahí le dispararon. Pero parece que ahí habló algo, ¿no? Y ahí fue que, y creo que Flores también trató de protegerlo, pero es que él fue a caer encima de él, ¿no? Entonces yo me acerqué y lo tenía así, a 20 ¿Tuviste centímetros. un cadáver? O sea, claro, ya estaba muerto. No estaba, pero estaba ya con los extractores de cuando se inundan tus pulmones de sangre, él respiraba y era... Y sus ojos estaban adquiriendo ese vidrioso ya. Ya estaba vivo, pero yo calculo, siempre he dicho eso, o sea, de ahí 10 minutos, 15, no creo que haya podido vivir más. Por eso las fotos que muestran de que lo han torturado, quizás ya después de que ha fallecido, ¿no? Pero no creo que haya durado más de 15 minutos por la condición en la que estaba, ¿no? Y además que con el peso más del otro cuerpo, la hemorragia creo debió ser mucho más profusa, ¿no? Entonces yo me acerqué a verlo y de pronto dispararon ahí arriba, ¿no? ¡Marche, carajo! Y entonces tuve que avanzar y salir, ¿no? En el Prado había ese día Feria de las Flores, pero cuando bajamos no había un alma en el Prado. Estaba totalmente vacío. A tal punto que nos hacen parar en la puerta de la COP y nos dicen, corran. Yo dije, es ley de fuga. Y empecé a correr así un poco en zigzag y de pronto aparecieron 5 paramilitares delante mío y nos hacen parar. Yo era el primero de la fila. Y ahí tomo conciencia y recién veo las ambulancias que estaban paradas en el Prado, ¿no? Y cuando se estaban haciendo formar,
de la Federación de Maestros, que hoy día es la parte de la Corte Electoral, ahí en la Plaza de Venezuela, al lado de Toyosa. De ahí los maestros disparan con unas escopetitas. ¡Pa, pa! Empiezan a disparar. Y ahí es que hay un tumulto entre los paramilitares. Están disparando. Y ahí es que el Oscar Eid aprovecha y sale de la fila y se mete al edificio Avenida. Era más ducho, tenía más experiencia, entonces vio una oportunidad y se jaló. Entonces ahí no, lo ven, no, ni dispararon nada, no, estaban más preocupados de los maestros y al final nosotros nos meten a las ambulancias y nos llevan a Miraflores. Fueron 6 días. 8 días. 8 días. Sí. ¿Y cómo fueron esos días? Uy, turbios, duros. Durísimo. La primera noche... ¿Qué sabías? ¿Se preguntaba de Marcelo? ¿Había una...? No. Mira, era a tal punto el hermetismo que salimos de la COP, nos llevaron al Estado Mayor, nos hicieron en el segundo departamento de inteligencia, nos pusieron contra la pared y ahí venían a golpearnos. Llegó una segunda tanda de detenidos y siempre me acuerdo, la secretaria de la COP era una chica de unos 20 años y que llegó en el segundo grupo. Y esas cosas que te causan dolor de recordarlas y ver, porque había gente, como estábamos nosotros, manos a la nuca y a la pared, no podías ver nada, ¿no? Y llegó gente, sientes ya que formaron atrás tuyo y empezaron a golpear. Y yo sentí tras mío, así como en mi oído, un golpe, pero seco, ¿no? ¡Pum! Y lo único que vi es el rostro de la chica llegar a la pared y como en dibujos animados, ¿no? ¡Pum! Y desmayarse. Ahí fue digamos, una jaripeada, así era general. Después nos hicieron formar y teníamos que pasar un ambiente donde había 20 militares de un lado al otro y era un callejón oscuro. Y te metían con todo, ¿no? Y siempre digo, tu ángel de la guardia y el mío funciona. Me faltaba uno para entrar al callejón oscuro, yo estaba respirando. Y de pronto sentí una mano en mi nuca y me saca de la fila. Y fingiendo me dice, no mire, carajo. Y me llevó, yo no hice el callejón oscuro. Hasta el día de hoy he averiguado quiénes, bueno, sé que no iban así, pero no sé quién ha sido quien me ha sacado de la fila. Y no pasé esa golpiza ahí. Y me llevó y me llevó al otro lado, al otro ambiente, otra vez primero a la fila. Y de ahí nos llevaron a las caballerizas, y en las caballerizas hemos estado hasta las 3 de la mañana, más o menos. De ahí nos sacaron, y nos sacaron por la puerta de abajo del Estado Mayor. Yo decía, nos van a llevar a la zona sur, Mayas, y nos van a timbrar. Pensé eso al fin, dije ya. O sea, tenía siempre la imagen, la idea de que iban a morir. Claro, yo al final dije, sí, porque un golpe, yo había leído sobre el golpe de Banzer. ¿Ya pensabas en la familia? Claro, había visto, además, en la época que yo estuve en el sitio, vi todos los golpes estaban. Entonces decías, no hay otra. Pero un rato de esos vi una luz pasar y me arriesgué y me levanté en la ambulancia y vi el reloj de la Plaza Yuni. Un golpe y otra vez abajo, dije, no estamos yendo a la zona sur. De ahí empecé a orientarme por el movimiento, todo, y dije, la Yungas, Plaza Murillo, y nos llevaron al DOP, que funcionaba donde es el Parlamento, en la esquina de la Comercio, frente a la Gobernación. Ahí funcionaba el DOP, que era el Departamento de Orden Político. Y ahí estuvimos presos. Brutal, la primera noche en una celda para 40 éramos 300. 300. Nos desmayábamos por falta de oxígeno. Hacíamos turnos, digamos, cada 4 nos poníamos agachados, de 4 patitas, y se subían arriba 2 personas con camisas, lo que sea, para ventilar un poquito, porque teníamos una ventanita que era este tamaño. En la mañana siguiente, el primer trauma que nos han metido es el Mosca Morroe, cuando a las 7 de la mañana más o menos abrió la puerta. No se había periódico porque te ponías al piso porque era cemento. Y entró y me dijo, bueno, traigan las llamas, vamos a quemar a estos. Hicimos desaparecer todos los papeles que habían. Después vino, abrió la puerta, todos estábamos esperando y nos miraba y se reía, ¿no? ¿Y cómo saliste? Mira,
empezó a salir gente desde el segundo día en la tarde, ¿no? Entonces yo, un papelito, llama a este número a mi casa, di que estoy bien, no estoy en tal lugar. Pues nunca nadie llamó. O sea, la gente, cuando esté en esas circunstancias, no te hace el favor, así seas amigo. Porque un amigo mío salió el cuarto día, pero nunca llegó a mi casa. Y mis papás estaban locos, sin saber dónde estaba. Yo, en esa época, un primo de mi papá era comandante de la naval. Entonces fueron a buscarlo a él, y él, siendo comandante, empezó a averiguar, pero nunca, no había ninguna lista, y no había ni siquiera quiénes eran ni dónde estaban. Y el día que yo salí, ese día en la mañana, ahí en la Comercio, llegó una ambulancia y salimos. Y mi mamá había estado en la esquina de la Colón y me vio salir. Entonces ahí supo que estaba vivo recién. Uy, ¿cómo sería tu...? No, pues mi mamá ha sido un calvario muy duro esos días, ¿no? Muy fuerte. Ya mira, se nos está acabando el tiempo y mira, estamos... Una pena, No. realmente, realmente. Yo quería hablar un poco, digamos, ya, gracias por compartir esa experiencia tan dura. Yo era muy niño, tenía Ah, 7, 8 años, pero lo he visto, o sea, yo he seguido, eh, siempre tenía con alma de periodista un poco, claro, y siempre buscaba las revistas, buscaba y todo lo que ha pasado, yo, sí, me ha afectado, siendo tan niño, todo lo que claro, ha es que pasado. marcado muy fuerte. Ha Es marcado el muy golpe fuerte. de García Mesa es muy cruento, muy brutal ha sido, ¿no? ¿Cómo llegas al cine? Hablemos de... Miré el 82, renuncio a Canal 7 por ciertas desavenencias y todo. Como te decía, trabajo con un italiano, después me dicen, vente a Cochabamba, y me fui a trabajar a Cochabamba, y empecé a hacer publicidad, después documentales. Ahí conocí a un gran amigo que es César Pérez, que es cineasta peruano, que hizo Los Hermanos Cartagena, hicieron en esa época en Cochabamba. Y ahí empecé a entrar un poquito primero a mirar, a ir a apoyar, a ayudar. Y después, cuando César Pérez le plantean hacer la dirección de fotografía de Cuestión de Fe, me dice, quiero que vayas como mi primer asistente de cámara y apoyo. Yo dije, vamos. Cuestión de Fe, Sí, con Marcos Valls. sí. Y ahí nos fuimos a Cuestión de Fe. Y después ya empezaron, me fui a Santa Cruz, hice Yaguar, empezamos a hacer más cine, volví a Cuestión de Cochabamba. Fe va en mayo, Mayo 28 de se mayo, estrena, se estrena. 4K digital. 4 de guitarra. Sí, 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 la han restaurado. La han Es restaurado. una buena, hay que verla, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que para mí es la mejor película de Marcos Laiza. De lejos, siempre digo, es la mejor que ha hecho. Es un retrato de Bolivia muy lindo, de quiénes somos, cómo somos, y hasta el título, ¿no? Cuestión de Fe. Porque cuando el Marcos hizo la otra, que era El Corazón de Jesús, yo le decía, era que entres al mismo estilo del título de Cuestión de Fe y que llames del corazón, del Jesús su corazón, que hubiera sido más acorde a la película, ¿no? Eso después de Marcos, trabajamos con Julia Vargas en Cochabamba, y después me vengo a La Paz el 97, con Fernando Aguilar montamos Utopía, hicimos campañas publicitarias, hicimos cortos, no en cine, en video, y cuando hice Oro Verde, conocí a Jorge Sanginés, le gustó mucho, entonces un día me invitó a charlar, y de ahí nació una amistad muy grande junto con Beatriz Palacios. Y cuando estaban rodando Los Hijos del Último Jardín, Jorge me invita a hacer el montaje de su película. Y ahí nace la relación con San Ginés, con Ucamao. Hasta ahora son 20 y tantos años de trabajar juntos. El año pasado ha sido uno de los retos más complicados que hemos hecho. Hemos logrado hacer 5 películas en un año, menos de un año. Ha sido tremendamente fuerte movilizar todo, la cantidad de gente. Hemos hecho digamos, una obra muy buena. Damos todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Visita nuestra web grupocascada.com o descarga nuestra app La Cascada totalmente gratis. Te demostraremos que siempre podemos hacerlo mejor. La Cascada, orgullosamente boliviana. Qué maravilla, qué bien. Va a tener que haber una segunda parte. Muchas gracias por estar con A tu aquí. disposición. Ha sido un gusto. Realmente, muchísimas gracias. No, pues a ti. Gracias por dar todo. fe de esos milagros que han marcado tu vida y que marcan tu día a día, tu cotidianidad. Ahí están las cámaras para tu despedir. No, agradecerte por esta entrevista, agradecer porque has tenido esta iniciativa tan linda de mostrar a la gente de que vivimos por fe.
vivimos por fe y creo que también es un deber nuestro agradecer eso, ¿no? Pero agradecer en obra, ¿no? Yo siempre digo de que muchas veces no necesitamos hacer cosas elocuentes, es apoyar, ayudar y hacer obra. Creo que la obra es la que determina quién somos y qué hacemos. Muchas gracias. Y esta es su A casa, ti. cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Una gracias. alegría conversar contigo. Igualmente, gracias. Un honor. Gracias al equipo, gracias a La Cascada, a Bagó, a Hipermaxi, a Isocret por su apoyo publicitario. Muy agradecido por abrirnos la puerta de tu casa, de donde tú estés. Una vez más, te doy fe y seguirnos. Lo que te pido es que por favor compartas esta historia con tus familiares y amigos a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, además sacamos los cortos todos los días. Gracias por seguirnos, nuestra comunidad ha crecido mucho, pero ayúdanos a mantenerla y a que siga creciendo, por favor. Eso fue Doy Fe, soy Marcelo Tedeschi. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Damos todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Visita nuestra web grupocascada.com o descarga nuestra app La Cascada. Te demostraremos que siempre podemos hacerlo mejor. La Cascada, orgullosamente boliviana.